Muy buenas noches. El Congreso de la República avanza en este momento en la aprobación del Plan de Desarrollo que contiene inversiones por 1.154 billones de pesos, que es lo que espera el gobierno del presidente Petro invertir durante sus 4 años de gobierno. Nuestra invitada esta noche es la doctora Clarita López, senadora de la República y una de las ponentes del proyecto. Las bases fundamentales de este plan de desarrollo, ¿usted cómo las resumiría, doctora Clarita? Buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muy buenas noches. Yo diría que lo esencial del Plan Nacional de Desarrollo es que tiene una visión de largo plazo, de futuro. Es decir, que está ideado en función de los jóvenes y de las futuras generaciones, porque toma muy en serio el cambio climático. El ordenamiento territorial, por ejemplo, se va a tener que organizar alrededor del agua. Vamos a ir hacia una transición energética acelerada pero tranquila. Y desde luego vamos a poner a producir el campo de Colombia, con la reforma agraria integral, pero también con la incorporación de esa otra mitad del país que no hace parte de la economía estructurada, la economía popular, a las grandes corrientes de la producción y de la productividad, con acceso a crédito barato que reemplace el gota a gota, con tecnología, para desatar esas grandes capacidades creadoras y emprendedoras de la mitad del pueblo colombiano que hasta ahora no ha sido atendido por el Estado. Pero miren, doctora Clara, hay una cantidad de dudas dentro del Congreso de la República en el sentido de que varios de los artículos del Plan de Desarrollo contiene tanta autonomía a las regiones para su inversión sin licitaciones que podría abrir una puerta inmensa para la corrupción. No, Yamit, eso no es cierto. Lo que se ha hecho, por ejemplo, con las alianzas público-populares, que son una imitación de las alianzas público-privadas de los grandes proyectos, se proyectan para los pequeños. Y lo que se hace es que se extiende una facultad que ya existe para las juntas de acción comunal, de que haya contratación directa por menor cuantía, pero con mínima cuantía, hacia todas las organizaciones populares, comunitarias de las regiones. Entonces ahí no hay nada nuevo, sino que se expande algo que ya existe. Las otras alianzas público-populares que se están proyectando están dentro del marco de la Ley 100, de la Ley de Contratación, de la Ley 80, porque no evaden ningún requisito de licitación o de selección objetiva de la contratación, pero sí buscan que haya que se coaliguen esos recursos que tienen las comunidades con los recursos estatales para que cada uno, poniendo la mitad, hasta por un valor de 6.000 billones de pesos, o sea, 3.000 de parte de las organizaciones populares y 3.000 por parte de la entidad estatal correspondiente, puedan adelantar esas obras de la Colombia profunda que hasta el momento no se han realizado, pero todo dentro del marco de los principios y de la selección objetiva de la Ley 80, de la Ley de Contratación Pública. Pero a ver, doctora Clarita, todas las inversiones, sin excepción, las harán regionalmente con licitación, por pequeña que sea la contratación. No, porque la Ley de Contratación lo que prevé es que cuando es, por ejemplo, mínimo cuantía, que va más o menos entre 18 y 100 millones de pesos según el tamaño del presupuesto de la entidad, se puede hacer una contratación directa. La menor cuantía es un poco mayor y de ahí en adelante hay licitaciones abreviadas, licitaciones públicas, concesiones y demás, todo dentro de la selección objetiva prevista en la Ley de Contratación. Eso es lo que le indico, que esas contrataciones pequeñas, directas, que pueden hacer
sin licitación, las regiones no permitirían que existiera un riesgo de corrupción? Pues Yamid, es lo que ya existe. En eso no estamos cambiando nada. Lo único que estamos diciendo es que no pueden hacerlo solamente con las juntas comunales, sino con asociaciones de campesinos, asociaciones de víctimas, asociaciones de madres de familia. Yo creo que riesgo de corrupción existe siempre, pero con las comunidades, por proyectos dentro de las mismas comunidades, que ellos mismos vigilan y anhelan, creo que el riesgo de corrupción es muy, muy limitado. Pero a ver, miren, el artículo correspondiente dice contratación abreviada sin necesidad de licitaciones para el mantenimiento o mejoramiento de la infraestructura social y de transporte con cabildos indígenas. Es decir, sí hay varias contrataciones que aprueba el plan de desarrollo en forma directa. Y otro artículo, doctora Clara, dice que todas las inversiones a ejecutarse en las regiones deberán contratar como mínimo el 50% de mano de obra local. Bueno, este no tiene que ver tanto con la contratación directa sin licitación, sino con la contratación de mano de obra local para estimular el empleo. Pero sobre el artículo del mantenimiento de la infraestructura sí señala que para abreviar la adjudicación se puede hacer sin licitación. Claro que sí, pero estamos hablando de obras menores, de menor y mínima cuantía, algo que hoy en día se puede hacer sin licitación. Tal vez, y me puede corregir, el artículo sobre las comunidades indígenas está hablando de sus presupuestos dentro de sus territorios, cosa que es apenas normal y natural que sea contratada con organizaciones indígenas y no con contratistas externos que no conocen la comunidad ni conocen sus usos y costumbres. Señala también el plan que los recursos en calidad de transparencia, no condicionados y de libre destinación a las denominadas regiones administrativas de planificación, RAP, también podrán hacerse. Sí, efectivamente eso viene dentro del criterio de la convergencia, convenios regionales para ir cerrando brechas entre ese triángulo dorado que ha sido tradicionalmente Bogotá, Medellín y Cali, para ir hacia las regiones apartadas, la búsqueda de generar condiciones para que haya convenios interadministrativos que faciliten temas como por ejemplo la coordinación del transporte, incluso en inversiones que no involucren, que involucren a más de un municipio conjuntamente. Usted sabe que hoy cada municipio solamente puede usar sus recursos en su propio territorio y la idea es que si hay una obra conjunta, la puedan hacer conjuntamente y que no vayan a cometer algún tipo de inversión indebida porque parte del recurso termine en el otro municipio. Me explico, yo ahora estoy tratando de que en el municipio de Honda y Mariquita se cayó un puente sobre una quebrada y la gente no puede ir al hospital, los niños no pueden ir al colegio ni pueden sacar el producido porque hay que organizar al municipio de Honda, al municipio de Mariquita, a la gobernación del Tolima y al Invías para construir un puentecito que sí vale 3.000 millones de pesos, pero que el enjambre administrativo hace que ya lleven casi un año sin el puente y que posiblemente el año entrante no nos alcance para poder construirlo. Se trata de ese tipo de soluciones que son fundamentales para las gentes. Es decir, se facilita la contratación directa cuando hay manifiesta urgencia como el caso que usted menciona. No, ese no entra dentro de la contratación de urgencia manifiesta, esa es una contratación natural, aunque ahora me acaba de dar usted una idea para ver si logramos, no es para la coordinación interadministrativa y la destinación de recursos de dos municipios hacia un problema común. De todas maneras,
Doctora Clarita, el plan busca acelerar, agilizar la contratación por parte de las regiones. Sin lugar a dudas, hay que agilizar. A veces pasan 2, 3, 4 años sin que los recursos se puedan llevar a su destino común. Los recursos de los impuestos no deben estar en los bancos, deben estar cumpliendo con su función social en la construcción de vías, en la generación de satisfacción de necesidades colectivas. Eso sí, yo estoy de acuerdo con usted. Hay que tener el ojo vigilante y en esto está la Contraloría, está la Procuraduría, las veedurías ciudadanas, todo el mundo con los ojos puestos. Pero sí tenemos que agilizar en algo los trámites, porque sin lugar a dudas la gente lo que echa de menos es lo que reclama es la gran distancia entre el dicho y el hecho. Y ahí hay el enjambre de las normas administrativas que a veces son la trampa que permite la corrupción. Ahora mire, doctora Clarita, el plan de desarrollo no contiene demasiadas facultades extras al presidente de la República. Le pregunto, doctora Clara López, el plan de desarrollo cuya aprobación es inminente, no contiene demasiadas facultades extras para el presidente? Mire, Yamit, todos los planes de desarrollo han contemplado facultades extraordinarias al presidente para reorganizar de una u otra manera la administración pública, para adecuar la institucionalidad a las prioridades del plan de desarrollo. Aquí hay una que han criticado muchísimo que tiene que ver con la estructuración necesaria para poner en funcionamiento el Ministerio de la Igualdad, o lo que se ha planteado con relación a reorganizar todo lo relacionado con las entidades que dependen de la Presidencia de la República, pero en términos generales yo diría que son las normales y naturales. Hay una muy importante que ha sido muy criticada y yo la quiero resaltar. En esta época en que el tema cibernético y la seguridad de las comunicaciones y el problema de los hackeos que vienen incluso desde el exterior contra entidades públicas y privadas, se busca crear una agencia de seguridad cibernética dependiendo del presidente de la República, de la Presidencia de la República. Se negó una facultad para que el presidente pudiera crear esa entidad. Hemos planteado en el plan de desarrollo entonces crearla directamente y se daría la facultad para organizar su estructura y sus funciones. Pero son temas absolutamente necesarios. Imagínese usted para la seguridad y la defensa nacional la importancia de una entidad de esa naturaleza, y también va a tratar los temas del satélite. Yo creo que son facultades acotadas, no hay ninguna facultad abierta sin límites, todas son muy concretas y, repito, es normal y natural que un plan de desarrollo las contenga. Mire, doctora Clara, la doctora Vivian Morales, exfiscal general de la Nación, dijo hoy o escribió en su columna en El Tiempo que en el plan de desarrollo se está desplazando a la fuerza pública de la seguridad regional para entregársela en los territorios a las autodenominadas guardias indígenas campesinas y cimarronas. No hay que darle más vueltas al asunto. Estamos viviendo un verdadero proceso de milicianización del país, de nuestras regiones. ¿Usted qué opina sobre eso? Pues no puedo estar más en desacuerdo. Yo fui instrumental en la creación en Bogotá de los gestores de convivencia. Esa es una institución que incluso ha sido copiada en casi todas las grandes ciudades del país. Un grupo muy bien entrenado de conciliadores que buscan el arreglo de los conflictos de manera pacífica, que ayudan a controlar las manifestaciones y las protestas, y ha sido una institución de
de muy buen comportamiento y de muy buen recibo en la capital de la República. Es eso lo que hace la Guardia Indígena, y quiero decirle que cuando creamos los gestores de convivencia nos asesoramos en esa época de la Guardia Indígena. Yo lo que creo es que soterradamente hay una especie de racismo inconsciente en mucha gente que piensa que algo tan cívico como un gestor de convivencia, que ellos le ponen el nombre de Guardia Indígena, que es una institución milenaria. Hay que ver, ellos no usan armas, tienen su bastón de mando y con eso han puesto a buen recaudo narcotraficantes y guerrilleros en sus territorios, sin derramar sangre. Entonces yo creo que hay que reevaluar ese criterio estigmatizante y no van a reemplazar la fuerza pública. La fuerza pública no solamente es indispensable, es algo que está destinado a la defensa de los derechos con toda la autoridad que le imprime la Constitución y la ley y la institucionalidad de nuestro país. Entonces yo no le tendría esa apreciación que tiene la doctora Vivian Morales, tal vez porque no conoce suficientemente esa institución. Pero a ver, doctora Clarita, ¿cómo se explica que una jurista como la doctora Vivian Morales, nada menos que exfiscal general, pueda cometer una equivocación de semejante tamaño en el artículo de hoy? Pues es que eso no es un tema de jurista, es un tema práctico. Usted se recuerda, Yamit, cuando yo fui alcaldesa de Bogotá, que tuvimos las más grandes manifestaciones que se tuviera hasta esa época memoria en la capital de la República con los estudiantes de la MANE. Teníamos manifestaciones de marchantes de más de 200.000 personas varias veces a la semana, sin un solo incidente grave que lamentar, porque teníamos los gestores de convivencia que cumplían su labor coordinadamente, desde luego, con la policía que tenía el mando, pero era una actitud de protección de la protesta y de la movilización ciudadana y una negociación permanente con los grupos que iban marchando para que hicieran autoprotección y al mismo tiempo mantuvieran la disciplina y el orden. Yo sí pienso que esa experiencia la conocieron muchos alcaldes y han imitado en otras ciudades los gestores de convivencia. Y yo creo que de pronto la doctora Vivian no conoce eso, o no conoce lo que pasa en los territorios indígenas con una guardia que desarmada ha podido poner, como repito, a buen recaudo personas de altísima peligrosidad y armados hasta los dientes, sin derramar sangre. Entonces yo sí creo que eso no es un tema tanto de juristas como de conocer los territorios y de garantizar la tranquilidad ciudadana a través del diálogo y a través de la buena composición. Doctora Clara, el plan también contempla la creación de instrumentos para la paz total, como son programas de acuerdos sociales, la definición de regiones de paz y el fortalecimiento de instancias de participación ciudadana. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la paz no es solamente el silenciamiento de los fusiles. La paz es algo mucho más profundo. Es garantizar la dignidad de las personas en sus territorios. Es garantizar lo que en su época del MRL el doctor Alfonso López Michelsen llamaba SET: salud, educación, techo, tierra y trabajo, con la adición muy importante de la participación ciudadana y de la inclusión de todos los sectores poblacionales tradicionalmente discriminados en nuestro país, excluidos de las grandes corrientes del desarrollo. Entonces, la paz total, claro, yo diría que no es solamente ese artículo, yo diría que todo el plan de desarrollo es una expresión de paz total, en el sentido de que la paz, para que pueda reinar, para que haya convivencia, requiere que las personas vivan bien. ¿En qué consiste
doctora Clara, un artículo del Plan de Desarrollo que está a punto de ser aprobado, que establece la creación de instrumentos para crear también el Fondo para la Superación de las Brechas de Desigualdad. Ese es el fondo que busca manejar los recursos que se destinen al Ministerio de la Igualdad y a una serie de planes y programas que buscan la acción afirmativa. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, buscar esa acción afirmativa que permita que las mujeres podamos tener igual acceso a las decisiones que puede tomar todo ser humano. La economía del cuidado hoy está a cargo de las mujeres. Si quieren salir de su casa a trabajar, muchas no pueden porque no tienen cómo dejar a sus hijos a cargo de quién cuidar los enfermos, los ancianos. Entonces, en el Ministerio de la Igualdad se va a buscar una política pública del cuidado que nos permita avanzar. Eso no se hace de la noche a la mañana y mucho menos en solo 4 años, pero avanzar en que esa economía del cuidado que hoy es no remunerada a cargo de las mujeres y que vale la 1/5 parte del Producto Interno Bruto Nacional sin que reciban un centavo, sea compartida con la sociedad en su conjunto en la reproducción social del trabajo a través de la construcción de salas cunas, a través de todo lo que tiene que ver con los cuidados de los ancianos, no solamente en instituciones, sino en los hogares por parte de programas del sector público destinados a facilitar la igualdad de condiciones de todas las mujeres. Doctora Clara, ese supuesto artículo sobre la expropiación de la tierra, eso resultó ser inexacto, ¿no es cierto? Sí, desafortunadamente, Yamit, eso fue un falso positivo comunicativo, porque el artículo sí se presentó, pero nunca fue abordado, ni discutido, ni recibió el aval del gobierno, y lo que sí hay es un artículo para la compra voluntaria de las tierras que permita avanzar en la reforma agraria. Ese artículo, ese sí tiene todos los avales del gobierno y no tiene nada que ver ni con expropiación, ni con ventas forzadas, ni con nada de esa naturaleza. Mire, doctora Clarita, la última pregunta. La senadora Paloma Valencia también es crítica del proyecto y ella asegura que el proyecto sube los impuestos de las energías limpias del 1 al 6%. ¿Eso es verdad? No, yo pienso que no. Yo pienso que eso hay que analizarlo más profundamente. También le escuché que vamos a subir los impuestos prediales, que vamos a aumentar los costos de vida de la gente. No, este plan de desarrollo tiene un objetivo totalmente contrario. Es más, quiero decirle que quiere, a partir de Familias en Acción, de la renta solidaria que estatuyó el anterior gobierno, generar una renta básica más amplia, que cubra a más personas. Eso es el verdadero sentido social y de inclusión del plan de desarrollo y no cargarle a la gente más costos en lo que es una situación ya difícilmente llevadera con lo que nos ha caído del entorno internacional, con las presiones inflacionarias causadas por la guerra de Ucrania y por el mal manejo en términos generales de la política monetaria mundial. Doctora Clarita López, senadora de la República, ponente del Plan de Desarrollo a punto de aprobarse, muchísimas gracias por haber atendido esta invitación nuestra. Muy amable, doctora Clara. A usted, Yamit, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes por la sintonía, y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1.